Hola, hola, ¿cómo estás? Pues mira, hoy te traigo un chismecito familiar. Mientras hago un- una pintura en diamantes, yo escogí esta vez hacer animalitos. Creo que la otra vez hice un mandala. Y justamente estaba escogiendo el animalito que al final decidí que fuera este puerquito. Y me puse a pensar, ahorita estamos entrando en Semana Santa. Y son días que al menos en mi casa siempre se decía que eran súper importantes y eran días de guardar. Recuerdo que mi abuela siempre decía que el diablo andaba suelto en estos días. Y la verdad es que tenía toda la razón. Mientras las demás personas iban a sus vacaciones a la playa o iban a sus vacaciones a otras ciudades, nosotros no la pasábamos encerrados. La abuela tenía miedo de que en ese tipo de vacaciones nosotros tuviéramos un accidente y de verdad que en ese tiempo las personas que iban a la playa, muchos morían por ahogamiento, sobre todo las personas que viajaban de la capital a las zonas donde había playas, ¿verdad? Y bueno, casi siempre había nota roja en este periodo de tiempo. Y yo no sé si sea algo cultural o religioso o las dos cosas, pero en mi familia somos católicos, ¿verdad? Y en el tiempo de los abuelos, ellos acudían a la iglesia católica, pero a la vez estaban en un grupo de oración que se llamaban las comunidades. Ellos eran de la primera comunidad, mis abuelos maternos. Y en esta época justamente es cuando más importancia le daban a la oración, porque ellos decían que era cuando habían más obras malignas alrededor de los humanos. No es algo que se pueda comprobar científicamente, sin embargo yo puedo decirte que yo sabía de muchas situaciones que se daban en estas temporadas de Pascua y no sé qué tan porcentaje sea de creíble, pero es algo que, como no hay comprobación científica, pero sí es una comprobación de historias que vivimos en este periodo de tiempo, yo puedo decirte que sí les creo. Ah, no sé si te acuerdas que yo te dije que yo soy de un lugar que se llama Veracruz. Y en ese lugar, que es la capital, Jalapa, am, llegan muchas historias y muchas vivencias, experiencias de personas que son de diferentes partes de Veracruz. Y que ahorita aquí en Estados Unidos, pues muy poca gente de Veracruz conozco, pero las pocas que he conocido saben muy bien de lo que estoy hablando. Eh, los abuelos que iban a esa comunidad, a la primera comunidad de la Iglesia Católica, estudiaban mucho la Biblia. Entonces, el abuelo siempre decía que en realidad el maligno existía dentro del ser humano, ¿ok? Que no existía el demonio como se conoce per se, ¿verdad? Y la abuela decía que sí existía ese ser con un ejército también de ángeles caídos o de seres que eran de inframundo. Y había una cualidad muy chistosa, un equilibrio entre los dos, porque mientras uno decía que la maldad era la maldad humana y la otra persona decía que aparte de la maldad humana también había la cuestión espiritual maligna, yo quiero pensar ahorita que tengo mis 50 años y ya tengo más bien la creencia más afianzada, que los dos tenían razón. Y muchas personas que conozco aquí en California eh, hemos llegado a la conclusión de los que yo he podido platicar con ellos, que así es, existen las dos cosas, definitivamente la maldad humana y los seres, digamos que en el plano espiritual,
están también aquí en el mundo viendo de qué manera tentar a las personas o martirizarlas. Y en este caso, yo te puedo decir que mi abuela era la que más oración hacía. Ellos hacían un tipo de oración que se llamaba los laudes y las vísperas. Las personas que saben acerca de este tipo de oraciones, entonces tienen muy en cuenta que son oraciones muy poderosas. Y cuando mi abuela las hacía, a ella le tocaban la ventana cerca de donde ella estaba haciendo la oración. Ella escuchaba voces, sentía como que de vez en cuando, no siempre, alguien le pasaba una mano por la espalda, pero ella sentía que la vibración energética no era como algo divino, no era como algo que te está iluminando en la oración, sino más bien era algo que le erizaba la piel, que no lo sentía del lado positivo. Y de hecho en una ocasión a ella, justamente que era la que más hacía oración en la casa, le sucedió algo que fue terrorífico y que es una historia para otro video que puedo contarte. Y ella siempre decía, el diablo no va a venir por los que tiene más seguros en la tierra. El diablo, sus mayores trofeos y sus mayores triunfos son por las personas que hacen oración, que están siempre de la mano de Dios y que esos trofeos son por quererlos convertir a su lado o porque los estén tentando de tal manera que duden justamente de Dios. Y la verdad es que los abuelos eran súper sabios y los dos tenían razón en su estricto sentido de cómo ver las cosas, porque ellos estudiaron muchísimos años la Biblia y llegaron a conclusiones, muy pocas conclusiones, que eran muy certeras y se fueron con muchas dudas. Se fueron incluso sintiendo que dudaban de cosas que se estaban dando por sentado en la Iglesia Católica. Y bueno, yo hoy quería compartirte esto porque pues mañana es Domingo de Ramos y de verdad hay mucho terror en Pascua. Sí, sí hay terror, nada más que como lógicamente estamos viviendo en nuestro día a día y hay muchas cosas alrededor que no nos dejan tener una meditación o un acercamiento más vivido con Dios. Entonces lo dejamos de lado. Este tipo de fechas que son muy importantes y no nada más para los católicos o los cristianos, para, para todo el mundo en general, ¿ok? Entonces, yo, como decía la abuela, sigo manteniendo esa idea de que hay que cuidarnos más en estos tiempos y sobre todo en esta época de Pascua. No hay como cuidarte, recogerte en casa. Si estás estresado por el trabajo, entonces inicia un hobby. Así que mira, mientras te platiqué este chismecito de terror, ya terminé. Pero para el próximo video te cuento cómo espantaron a la abuela justamente porque era la que más oración hacía, la que más cercana estaba a Dios. Y de verdad, ese ser que la correteó por la casa no tuvo piedad de ella. Te cuento después, cuídate mucho y pásala súper bien con cualquier hobby que emprendas. Bye bye.